Novedades en el conflicto arancelario global. Se rompieron las negociaciones entre los Estados Unidos y Canadá, pero una situación muy diferente de la de Estados Unidos. A ver, con México, con Brasil y también con China. Informe especial. La guerra arancelaria global lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump está lejos de haber terminado a pesar de los últimos acuerdos bilaterales alcanzados con varios países. Trump se siente cada vez más cómodo utilizando los aranceles como principal herramienta de su política exterior, y no solo en el plano estrictamente comercial, como quedó demostrado en su diferendo con Colombia y con su presidente Gustavo Petro. Y de alguna forma, el mundo parece haberse resignado ante esa realidad. Subsisten aún diferencias importantes con socios comerciales vitales para los Estados Unidos, como los que integran el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá, una asociación que entrelaza las diversas cadenas de producción y logística en el área de América del Norte, de tal modo que resulta imposible pensarlas en términos nacionales estrictos. En este frente, llegó a su fin la pausa de 90 días acordada en julio para alcanzar un acuerdo sobre los aranceles del 30% impuestos por Washington. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que negoció con Trump extender el plazo por algunas semanas más y se mostró optimista en alcanzar un entendimiento. Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas. Sin embargo, las relaciones se tensaron al máximo con Canadá a raíz de una provocativa publicidad emitida en medios estadounidenses y propiciada por el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, que rescataba un viejo discurso del republicano Ronald Reagan criticando las políticas proteccionistas a través de aranceles. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Trump tomó este aviso como una ofensa personal y anunció el fin de las negociaciones con su vecino y aranceles adicionales de un 10% a sus productos. A pesar de este cortocircuito, el primer ministro canadiense Mark Carney manifestó su predisposición a retomar las conversaciones. The president knows that I'm available to speak to the president, as I would always would be, as you would expect. We are ready to have discussions when the Americans wish to have those discussions, but we're not. Obviously, we don't dictate the timing of that. El caso de Brasil resulta sorprendente. Trump le había impuesto en julio aranceles exorbitantes del 50%, alegando un déficit comercial con el país sudamericano que en los números no se verifica, pero indicando también que sus motivaciones eran políticas a raíz de la condena de la Corte Suprema brasileña por golpismo a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, un cruce fortuito entre Trump y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en los pasillos de las Naciones Unidas en septiembre, en el que ambos manifestaron que hubo química, abrió la puerta para un nuevo encuentro en la cumbre ASEAN en Malasia, acercando la posibilidad de un acuerdo para saldar la cuestión comercial. Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. A pesar de la buena sintonía, las diferencias aún persisten, pero Lula quiere preservar la interlocución con Estados Unidos y solucionar la paz comercial de la disputa. Eu vou dizer para vocês, Mauro, que é um negociador, o Márcio, que está aqui representando o Alckmin, e mais o Haddad, que vai participar das negociações. Vocês sabem que se depender do Trump e de mim vai ter acordo. El viaje de Trump a Asia también arrojó como resultado un acuerdo comercial con Corea del Sur, un aliado clave de Washington en esta región, por el cual Seúl se comprometió a inyectar $350 mil millones en nuevas inversiones en Estados Unidos a cambio de aranceles más bajos. Pero la verdadera pelea de fondo de la guerra arancelaria es con China.
Ambos países saben que una profundización del conflicto puede ser muy dañino para ambas economías. En Estados Unidos, en cualquier momento, las empresas podrían empezar a transferir a los consumidores los mayores costos de la política arancelaria, aumentando la inflación, y la Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre la legalidad de que la Casa Blanca pueda modificar aranceles externos que son, en esencia, impuestos, una potestad que, según la Constitución, le corresponde al Congreso. 他这个对中国的关税啊，这种动不动的港口征收，破坏中美合作、破坏世界这些秩序的行为，越来越难以做到了。为什么？因为美国国内现在也最高法院宣布，它这些关税是非法的、不可持续的。另外呢，好像没有达到它的目的。美国消费者、美国的市场反应也越来越激烈。明年是美国中期选举年，所以我相信它不会像以前这样的轻易使用关税手段了。 Por eso, el encuentro entre Trump y su par chino Xi Jinping apuntan a sostener la tregua. 中美两国国情不同，难免有一些分歧。作为世界前2大经济体，时而也会有摩擦，这很正常。面对风浪的挑战，我和总统先生作为掌舵人，应当把握好方向向前。 让中美关系这次达成平稳前行。 Con gestos de buena voluntad de ambas partes, como la no aplicación de los aranceles del 100% con que había amenazado Trump a los productos chinos y la compra de soja estadounidense por parte de Beijing. La guerra continúa, pero nadie quiere que haya derramamiento de sangre. Bueno, allí las relaciones comerciales de los Estados Unidos con varios países que comenzaremos a analizar. A ver, comenzamos con lo que sucedió con China. Leticia, ¿te parece? Sí, Pablo, si te parece, Porque arrancamos esto por es ahí. una novedad, ¿no? Y por el hecho que además Sí, es por claro. ahí lo que más impacto a nivel mundial sin tiene, duda. ¿no? Ya hemos conocido lo que pasó sobre todo en la primera administración de Donald Trump y lo que ya en ese momento se llamaba como guerra comercial. A ver, una reunión, por supuesto, que era muy esperada, que se dio en Corea del Sur, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping. A ver, según lo que dijo el propio mandatario estadounidense, de hecho, literalmente la respuesta cuando le preguntaron por el encuentro con Xi, dijo, si tuviese que decir del 1 al 10, un 12. Exacto. ¿No? En relación a lo bien que se había dado ese encuentro. Lo importante y en lo concreto es la reducción de los aranceles de un 57 a un 47% de las importaciones de China a Estados Unidos, ¿no? Como primer dato. Y el otro, lo que tiene que ver con el anuncio también de China, de que al menos hablaban muchos de una tregua por un año, de lo que tiene que ver con las restricciones de las exportaciones de las tierras raras que tiene China, que además, como es en otros casos, como por ejemplo el litio, que es el mayor productor, ¿no? Que no en casos de recursos, que en el caso de tierras raras sí las tiene, pero además en lo que tiene que ver con la producción, que es líder, y que le había puesto restricciones al envío a Estados Unidos. Algo que por supuesto le preocupaba y mucho, porque con las tierras raras lo que sirven, además de considerarse el factor clave para la transición energética, lo que tiene que ver sobre todo con la producción de la tecnología, las armas también, por lo cual Estados Unidos necesita y mucho estas tierras raras, que además en la región están en Brasil, en Ucrania, también entre otras partes del mundo, además que bueno, mencionábamos el caso de China. Así que estos son, como dirás, los dos puntos principales del acuerdo o de esta tregua a la que llegaron los mandatarios de las dos potencias del mundo, ¿no? Y yo decía, bueno, algo que tiene impacto internacional, porque sabemos que cuando hay, digamos, los aranceles entre estos dos países tienen un impacto en el comercio mundial. Bueno, acordate los primeros anuncios de Donald Trump, lo que sucedió en los mercados, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, totalmente, Pablo. Mencionaba México, mencionaba China, mencionaba varios países. Ahora vamos a estar analizando otros países. Sí, de hecho que en algunos casos fue dando marcha atrás. Pero como cambió todo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, el trasfondo acá y lo que muchos medios estadounidenses tomaban es, bueno, buenísimo, digamos, que se haya llegado a un acuerdo porque se necesitaba y demás, pero ¿qué pasa con el trasfondo por el cual Trump pone estos aranceles? Recordemos que lo que dice el mandatario estadounidense es que lo hace porque mantiene un déficit comercial, que es cierto que mantiene un déficit comercial Estados Unidos, no solo
solo con China, sino con varios países del mundo. Y lo que sostienen es, bueno, ¿qué modificó esto en definitiva? O sea, ¿se logró dar marcha atrás con ese déficit o en qué cambia el trasfondo clave, digamos, o lo que dio justamente el pie para colocar estos aranceles? Bueno, esto es una de las grandes, digamos, preguntas que se hacen tras la reunión o el encuentro de Trump y Xi. Por otro lado, lo que tiene que ver con Brasil, que quedó un poco al margen, bueno, por supuesto por todo lo que pasó después en Río de Janeiro, pero justamente Lula venía de su gira en Asia, donde se había reunido con Donald Trump, donde habían hecho esa foto, esa imagen que también circuló mucho o haber llegado también a un acuerdo de aranceles que también recordamos en el caso de Brasil, Trump había sostenido que lo hacían parte por la sentencia a Jair Bolsonaro, que consideraba que es una casa de brujas. Y el otro punto muy clave que realmente no sabemos cómo se va a resolver, pero que yo creo que están pidiendo que se resuelva, es Canadá. No, totalmente. Hoy las negociaciones con Canadá están rotas. Sí, y de hecho lo que dijo el mandatario es no queremos continuar. Exacto. Y esto, a ver, se mira primero porque forma parte del Tratado de Libre Comercio junto con México. Es decir que el no negociar con Canadá también tiene muchas repercusiones en el propio Estados Unidos. Esto es lo que siempre eran las dudas que generaba de cómo va a manejar ese equilibrio Trump entre el enojo, el malestar o incluso la posible suba de precios en algunos productos ante este tipo de situaciones. A mi modo de ver, me parece que lo que está haciendo es presionar un poco más, lo que sostiene es que está enojado por una publicidad que hicieron en Canadá, pero me parece que van a tener que llegar a un acuerdo. Veremos en qué lo puede llegar a presionar o qué puede llegar a obtener, que esto siempre se destaca de Trump. La cuestión acá me parece, Leticia, también en cuánto se va a llegar a un acuerdo y en qué momento. Una cosa es llegar a un acuerdo en una semana, por esta situación tan particular que vos relatás, y una cuestión muy diferente es llegar a un acuerdo acá un mes y medio. Sí, bueno, por eso estamos hablando de situaciones muy diferentes. Los afectaría mucho y además al propio premier, Mark Carney, que recordemos que él llega después de varios años de Justin Trudeau, que se va con la popularidad en caída y que justamente es el propio, la pelea con Trump, cuando empieza a hablar de que Canadá va a ser el Estado 51, lo que genera es que se da cierta unificación entre los canadienses y por eso terminan votando a Carney, que es del mismo partido político que Trudeau, en el contexto de esa enemistad, si se quiere, con Trump, que logró, que esto pasó también en Australia, ha pasado en otras elecciones, que esa postura de sentir que la potencia del mundo los ataca, o en este caso de Canadá, sosteniendo que lo puede llegar a incluir como un estado más, había generado que esto en la elección. Pero bueno, ahora miran, porque si no llega a un acuerdo con Estados Unidos, puede caer también el gobierno de Carney. Entonces, bueno, por supuesto también Canadá tiene un gran interés, además, como decíamos. Hay intereses tanto de Estados Unidos como de Canadá, es mutuo y los dos países van a intentar justamente llegar a un acuerdo. Uno entiende que sí, por eso, tal vez no sea ni mañana ni pasado, pero de acá a un tiempo prudencial van a tener que llegar a un acuerdo. Van a tener que llegar a un acuerdo. En algún momento van a tener que llegar a un acuerdo. Bueno, lo mismo sucedió con China. Exactamente, sí, porque es una situación muy similar. Y en el caso de China también, porque los dos dependen muchísimo, tanto China de Estados Unidos como de Estados Unidos de China. De hecho, bueno, en el caso de China además es mucho más abarcativo porque estamos hablando de las dos potencias del mundo y esta disputa. De hecho, mucho se analizaba por los dichos de Trump si de alguna manera reconocía que este ya es un mundo multipolar y no unipolar, en el sentido de que Estados Unidos y China son los que... De hecho, es interesante porque Xi se queda en la gira, se queda en Corea del Sur y su discurso va muy en esto que pasó con China en el último tiempo. Más allá de que gobierna un partido comunista, lo que sostiene es estar a favor del libre mercado, digamos, de la narrativa que ha sido Estados Unidos justamente el líder en las últimas décadas de ese discurso de hablar o sostener que todo se tiene que llevar adelante a través de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, digamos, como toma esa posta en medio de esta, guerra comercial ahora con tregua, al menos entre Estados Unidos y China, y entre Canadá y Estados Unidos, que me parece que lo van a tener que arreglar porque ambos se perjudican. Veremos qué se puede llegar a negociar o qué va a tener que hacer el primer ministro canadiense para conseguir que al menos empiecen a negociar. No, claro, lógicamente. Bueno, reafirmemos una vez más lo que está pasando. China, Estados Unidos por un lado. Tregua. Pero está tregua. Estados Unidos con Brasil. También. A ver, tregua. También, tregua y posibilidad de un acuerdo.
posibilidad de una negociación. Sí, un encuentro que fue muy favorable. De hecho, un Trump que había hablado bastante bien de Lula también en Naciones Unidas, más allá de que remarca esto y que sabemos que ha tenido una alianza muy fuerte con Jair Bolsonaro. De hecho, decíamos, cuando anuncia los aranceles a Brasil, a diferencia de lo que era con otros países, que sobre todo se destacaba el tema del déficit comercial, en el caso de Brasil sostuvo que lo hace por la justicia, porque además recordamos que de Moraes estuvo ahí, bueno, cuando se frenó X, la red social de Elon Musk y demás, pero sobre todo por el tema de Jair Bolsonaro. Claro, por la condena. Exactamente, ¿no? por la condena, porque consideraba que es una casa de brujas lo que se hizo con Bolsonaro, y en todo eso, bueno, un Lula diciendo, bueno, la justicia casi independiente, yo no tengo nada que ver, un Lula que se lo ha visto bastante, si bien lo ha cuestionado a Trump, bastante pragmático, digamos, en ese sentido, y que bueno, terminó con esa foto del domingo, que después quedó media apagada en Brasil, obviamente por todo lo que pasó en Río de Janeiro, y en puntos en suspenso lo que puede llegar a pasar entre Estados Unidos y Canadá. Un tema vamos a seguir analizando, un tema realmente muy interesante, la relación de Estados Unidos con estos países y la posibilidad de un acuerdo comercial a futuro inmediato en algunos casos, no con Canadá. Seguimos recorriendo el mundo, más noticias. Estados Unidos sigue con el gobierno cerrado. El cierre del gobierno está a menos de una semana de batir el récord de ser el más largo en la historia de ese país. Ante el agravamiento de las dificultades económicas, el presidente Trump instó a los senadores republicanos a eliminar la obstrucción parlamentaria para poner fin al cierre. Rusia, Ucrania y la guerra sin fin. La ministra de Energía ucraniana aseguró en una reunión de ministros de su área del G7 en Toronto que Rusia está intentando crear una crisis humanitaria con ataques masivos contra la infraestructura energética del país. China envía a su más joven astronauta al espacio. Partió una nueva misión hacia la Estación Espacial China y está integrada por el astronauta más joven de ese país. Es en el marco de un proyecto para ir a la Luna antes de 2030 y construir una base en el lugar.